especie. Ciencia para todos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a Depende de la Especie, podcast de la Universidad Juárez del Estado de Durango, dedicado a la divulgación de la investigación de las ciencias biológicas. Soy Brenda Díaz y el día de hoy estoy presencialmente con la maestra Sara Valenzuela. ¿Cómo estás, Sara? Hola, Brenda. Muy bien, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación y vamos a hablar sobre la vida silvestre. El día de hoy se celebra internacionalmente a la vida silvestre y ese va a ser nuestro tema de este episodio. La maestra Sara, como les comenté, trabaja actualmente en la Universidad Juárez del Estado de Durango, pero cuéntanos qué estudiaste y en dónde. Muy bien. Yo soy egresada de la Facultad de Ciencias Biológicas, entonces Escuela Superior de Biología, salí de la carrera de biólogo. Posteriormente me fui a realizar mi maestría en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y la maestría es en Biodiversidad y Conservación. Y actualmente estoy trabajando en la Universidad Juárez del Estado de Durango impartiendo la asignatura de manejo de vida silvestre. Por eso la invitamos. ¿Y qué fue lo que hiciste en tu tesis de licenciatura? ¿Te titulaste por tesis? Sí, por tesis. En la tesis de licenciatura me tocó hacer estudios de ecología térmica de una iguana en Oaxaca. Entonces me tocó viajar del desierto por allá a la selva y pues en ese proyecto lo que buscábamos era precisamente ver cuáles eran las características térmicas que le permitían a la iguana o que ponían en riesgo a la iguana ante el cambio climático. Y pues bueno, una de las cosas que encontramos fue que realmente la iguana es bastante adaptable a las distintas condiciones climáticas. De hecho, pareciera ser con el estudio, obtuvimos los datos que indican que las temperaturas más altas incluso le pudieran favorecer a la iguana. Lo que no le favorece para nada es la pérdida del hábitat. A los pocos meses de que terminó el estudio que realizamos, nos avisaron los pobladores del sitio donde estábamos que uno de los parches que estuvimos estudiando ya había sido removido completamente para el cultivo de forrajes, ¿no? Que se cultiva mucho allá y bueno, en todos lados. Y pues desafortunadamente era uno de los parchecitos importantes que quedaban para esta especie y pues desafortunadamente se repite este escenario para muchas otras especies, ¿no? A pesar de que hay algunas amenazas latentes como el cambio climático, hay otras amenazas inmediatas que hacen que pueda desaparecer una especie de un abrir y cerrar de ojos. Sí, es increíble. Tengo un conocido que iba a estudiar precisamente ecología térmica de una lagartija y lo primero que le preguntaron fue, bueno, ¿y para qué estudias la ecología térmica? ¿Qué tal que antes de que llegue el cambio climático, de que les afecte, simplemente quitan el hábitat, ¿no? Que fue lo que pasó con la iguana. Digo, todavía quedan unos parches remanentes del hábitat de esta especie, Nosaura oaxacana, pero pues sí, inmediatamente lo más importante a conservar sería precisamente el hábitat para que la especie pudiera seguir subsistiendo. Sí. Bueno, precisamente de eso vamos a hablar más adelantito. Oye, ¿y en la maestría qué fue lo que hiciste? Y en la maestría continué trabajando con reptiles, pero cambié un poquito el tema con todo lo de ecología térmica. Ya ves que cuando uno empieza un estudio normalmente surgen más dudas que respuestas. Entonces, para mí fue un poquito frustrante el estarme dando cuenta de que estaba cambiando el hábitat en Oaxaca, que se estaba perdiendo el hábitat de la especie de la iguana. Entonces, yo quería hacer un estudio con una especie que estuviera más cerca a mí para tratar de hacer algunas otras acciones directamente encaminadas en la conservación. Y además también me empezó a interesar toda la parte genética, entonces empecé a trabajar con la tortuga del Bolsón, estamos en la laguna, Mapimí está aquí relativamente cerca, y empecé a trabajar con la tortuga del Bolsón, en este caso con genética. Entonces empezamos a hacer también estudios genéticos por ahí con algunos marcadores mitocondriales, pero pues ahora en los estudios de maestría nos dimos cuenta que la diversidad genética de la especie es prácticamente nula, es prácticamente de nada. Entonces pues ahí también el objetivo de la tesis
cambió un poquito y fue, ok, no tienen prácticamente nada de genética, ¿qué hay de información de estas especies? ¿Qué pasa con estas especies que quedan muy poquitos individuos en parches o en hábitat remanente nada más, que tardan mucho en reproducirse, en dejar descendencia, que tienen mortalidades altas y además muchas amenazas, tanto antrópicas como de otros tipos a su alrededor? Y empezamos a tratar de buscar esa información. ¿Qué pasa con ese tipo de especies? Y pues lo que encontramos es que básicamente las especies, a pesar de tener una diversidad genética muy baja, pueden seguir subsistiendo en el ambiente siempre y cuando el ambiente tenga las condiciones necesarias para que permanezca la especie. Nuevamente hablamos de ambiente en este caso, de ecosistemas. Y por otro lado también la especie puede continuar y debe de continuar en el hábitat precisamente porque en el caso de la tortuga cumple además un papel importante para otras especies. En el caso de la tortuga del bolsón, construye unas madrigueras que son bastante profundas, hasta como 1,5 metros más o menos de profundidad, y de largo, hasta a lo mejor 8 metros pueden alcanzar de largo. Entonces, si lo imaginas, son unos túneles muy grandes en medio del desierto, y el clima adentro de estas, o las temperaturas adentro de estas madrigueras, pues es mucho más ameno que las temperaturas extremas que se encuentran al exterior. Entonces, estas madrigueras sirven de refugio para muchas otras especies. Entonces, lo genético aquí, desde luego que importa, porque sí hay otros marcadores que tienen, para los que muestra cierta diversidad, pero en este caso lo importante sería el poder garantizar que la especie pueda estar presente en su hábitat, no solo por la mera importancia de la existencia de la especie, sino también por la importancia que tiene para otras especies de la región. Oye, y estabas mencionando que ahora ya en la universidad, que ya estás trabajando, das la materia de vida silvestre, manejo de vida silvestre. Manejo de vida silvestre. ¿Y nos podrías contar un poquito qué es la vida silvestre? Sí, pues bueno, mira, la vida silvestre se considera, de pronto está como un poquito confuso el término, la definición, lo manejan de distintas formas. La que yo te voy a dar es la que se encuentra dentro de la Ley General de Vida Silvestre, que es para fines prácticos y legales lo que nos rige aquí en el país, y pues es básicamente las especies que se encuentran dentro de su hábitat, que están sujetas a procesos evolutivos. ¿Sí? Esa sería como la descripción de la vida silvestre, pero además pequeños grupos de estas especies que se encuentran naturalmente en su hábitat, que pueden estar controladas o bajo el manejo de las personas, se siguen considerando como vida silvestre. Pudiera denominarse también vida silvestre como aquellas especies que no están domesticadas. ¿Sí? Las especies domesticadas tenemos múltiples ejemplos, ¿no? Como por ejemplo las vacas se consideran animales domesticados, los perros, los gatos, las ovejas, los borregos. En cuanto a plantas, tenemos los maíz, los chiles, todas esas son especies que están domesticadas, por lo tanto ya no son silvestres, porque ya las está controlando sus ciclos reproductivos básicamente las personas, el ser humano. Entonces eso quedaría ya como fuera del término de vida silvestre. O sea, vida silvestre va a ser lo que no es doméstico. Ajá, sí, lo puedes definir de esa forma, lo que no es doméstico. Ahí hay otra variante. La vida silvestre también se puede considerar aquellas especies que alguna vez fueron domesticadas, pero que ahora se encuentran de forma libre nuevamente, es decir, las especies que se consideran como ferales. Entonces, esas también entran dentro del concepto de vida silvestre que se encuentra dentro de la Ley General de Vida Silvestre. Ok. ¿Cómo nos podrías dar un ejemplo? Como por ejemplo, ovejas, ¿sí? Que a lo mejor, no sé, se pierde un hato de ovejas en algún sitio, y esas ovejas entonces dejan de pertenecer como a un ganadero, a un ovejero, y empiezan a consumir toda la vegetación que se encuentra a su alrededor, empiezan a reproducirse, empiezan a tener como sus propias manaditas y grupos de más sin control del hombre, del ser humano, perdón, y entonces allá se considerarían como animales ferales, o como por ejemplo los grupos de perros
que de pronto ya se encuentran en vida libre, que ya te los encuentras en campo, que ya no están ni siquiera dentro de una ciudad, sino que son grupitos de perros que ya andan cazando a lo mejor algunas liebres, conejos, coyotes, son competencia para algunos mesodepredadores, etcétera, ¿no? Que ya se organizaron y que ya no están esperando su platito de croquetas, sino que ellos ya están buscando su propio alimento. Ya no dependen del humano. Uh-huh. Ah, ok, muy bien. Está súper interesante eso. Uh-huh. ¿Y quiénes serían como las personas o los profesionales que se encargan de estudiar a la vida silvestre? Ok, pues en este caso entran los biólogos, desde luego, los ecólogos, los veterinarios, ¿sí? Son como los profesionistas que nos encargamos más de estar en contacto con la vida silvestre, de estarlos estudiando, que además nos encanta andar en campo buscándolos. Esas serían como las personas que se encargan del estudio de la vida silvestre. Se pudiera considerar también que hay especialistas en vida silvestre sin tener título, ¿no? Como por ejemplo todas las personas que viven en campo y que ya saben cuándo va a llegar tal especie de aves migratorias a lo mejor, o los que ya saben que en tal fecha van a tener cierto tipo de vegetación que les puede servir de alimento a su ganado, a sus animales, y entonces son personas que se encuentran a lo mejor dentro de los ejidos, dentro de las comunidades, y que tienen ese conocimiento empírico. Sí, a lo mejor oficialmente no tienen como un título, pero muchas veces saben más que las personas que tenemos títulos, ¿no? Y normalmente aprendemos mucho de esas personas. Los famosos guías de campo, ¿no? También sí. son los que al final te rescatan. Sí, así es, buenísimos. Sí. Oye, y por ejemplo, hace rato nos estabas mencionando de estas amenazas que encontraste que había, por ejemplo, para las iguanas, ¿no? O también de algunas amenazas que tienen las tortugas que estudiaste. Entonces, ¿cuáles son en general las amenazas de la vida, o más bien, sí, las amenazas de la vida silvestre? Ok, pues de esas hay muchas, pero hay algunas que se consideran como las principales o las más importantes. Algunas de estas tienen como variaciones o como otras consecuencias que se vuelven otro problema, otra amenaza, pero dentro de las que te puedo comentar serían la pérdida de hábitat, definitivamente, por cambio de uso de suelo. Por ejemplo, es muy común que se pierda hábitat por ese cambio de uso de suelo, es decir, si tienes un bosque y lo deforestas todo para poner cultivo de algún forraje, pues eso ya se estaría considerando como pérdida del hábitat, ¿no? Pérdida de hábitat por algunas otras cuestiones, como por cuestiones a lo mejor climáticas o por desertificación o por algún otro proceso. Están también, por ejemplo, la introducción de especies invasoras, que es algo que normalmente se considera como exagerado, que por ahí hay algunos grupos de personas a los que se les conoce como animalistas, que consideran que la reintroducción de especies o la introducción de especies no repercute tanto sobre la vida silvestre de un sitio, pero que se encuentra dentro de las amenazas principales a la biodiversidad. ¿Por qué? Porque de pronto si tú vas y liberas un animal o ¿cómo se dice? Se propaga una planta que no pertenece a ese sitio, pero que resulta que tiene todas las características porque es muy buena para adaptarse al sitio, porque es competitiva con las demás especies o porque es depredadora de las demás especies, puede generar un problema muy grande en el ecosistema, ¿no? Y lo hemos visto en áreas naturales protegidas. En algunos países, como en Australia, tienen problemas grandísimos con este tema de las especies invasoras, y realmente estas especies invasoras sí han desplazado a algunas especies de animales nativos. De lo que te comentaba ahorita, por ejemplo, de las especies ferales, hay datos para Estados Unidos y para otros países, no me acuerdo ahorita, pero para Estados Unidos, por ejemplo, que indican que los gatos
ferales, los gatos que no los que tienen dueño sino los que ya están completamente en vida libre, son de los principales depredadores de muchas aves y muchos organismos pequeños como lagartijas o pequeños mamíferos como roedores, y han ocasionado pérdidas importantes en las poblaciones de estas especies, ¿no? Entonces, ese sería otro de los problemas que te puedo mencionar que sí están muy, muy fuertes alrededor del mundo. Otro de los problemas también muy fuertes es la sobreexplotación de las especies, tanto vegetales como animales o de cualquier tipo de organismo. Sobreexplotación para consumo, sobreexplotación para tráfico, el tráfico de especies que también es fuertísimo. Yo me sorprendí mucho cuando vi que estaba entre el tercer y el cuarto lugar de las actividades ilegales mejor remuneradas alrededor del mundo, es decir, de las que se obtiene mayor dinero. Está prácticamente, es como venta de drogas, venta de armas, creo que trata de personas, y luego viene en tercer o cuarto lugar compitiendo está el tráfico de especies. Y a mí me sorprendió mucho eso porque pues yo nunca me hubiera imaginado, ¿no? Como que el tráfico de especies fuera como una de las actividades económicas ilegales más importantes en el mundo, y resulta que está en los primeros lugares. Y pues también es un tema que conlleva muchos otros subtemas sociales, políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí está fuerte ese tema y es de las principales amenazas también. Ya de ahí pues siguen cuestiones como la contaminación que no nada más es como la que nos imaginamos o la que nos ponen en los dibujitos de primaria del camión contaminando o la fábrica contaminando, sino la contaminación de agua, la contaminación de ruido, la contaminación de luz, todo eso también afecta mucho a las especies y provocan cambios en los comportamientos o provocan de a tiro reducción en las tasas de reproducción de algunas especies. Entonces, esa sería como otra. Y pues bueno, desde luego el crecimiento de la población humana también es una de las amenazas principales que a su vez derivan en otros problemas, ¿no? Más gente, más contaminación, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí hay todo un dilema. Todo un tema. Sí, todo un tema. Ese es otro tema, es otro capítulo. Así es. Ay, Dios, qué fuerte. Y, por ejemplo, todas las especies que conforman la vida silvestre están en el mismo nivel, por decirlo de alguna forma, de amenaza, o hay como categorías, todos están igualmente amenazados, o como... Okay. Bueno, sí se les puede categorizar, hay categorías internacionales o categorías nacionales. Internacionalmente está, por ejemplo, la de la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que tiene como sus categorías de amenaza, que a su vez está basado en estudios, ¿no? Por ejemplo, de distribución, tamaños poblacionales, a otro tipo de amenazas como las antrópicas directamente hacia la especie. Se hacen como una serie de puntajes y los puntajes más altos pues son los que se encuentran como en las categorías más altas de amenaza. A nivel nacional tenemos la norma oficial mexicana 059, que es donde se enlistan a todas las especies también, y se hace de una forma similar. También se les va dando una categoría dependiendo de la información que se tenga para las especies. Desafortunadamente, para la mayoría de las especies se carece de información, porque tú sabes lo que conlleva realizar un estudio completo de una especie de forma tal que tú sepas dónde se distribuye, cómo está su población, cómo está la estructura de la población, cuáles son las amenazas que tiene y demás. Entonces, hacer un estudio completo de eso se puede llevar varios años, y pues habiendo tantas especies como hay en México, pues es un trabajo titánico. Por otro lado, pues bueno, las amenazas ahora sí que dependen de la especie, básicamente. Lo podemos ver desde el punto de los listados que ya te mencionaba, por listado. Hay listados generales a nivel global de las especies más amenazadas del mundo, considerando, por ejemplo, hay grupos que consideran o que evalúan a las plantas, hay otros grupos que evalúan a los vertebrados. Dentro de los vertebrados pudieran estar dentro, por ejemplo,
los gorilas, los tigres, el oso panda, que son como los que vemos así normalmente más representados, pero pues por eso, ¿no? Precisamente porque sí están muy amenazados. En México estaría el caso de la vaquita marina, que ya ni siquiera sé si todavía existen en vida silvestre Bien o... poquitas. Sí, ya no sé si haya todavía actualmente. El año pasado quedaban, creo que 30. Sí. Entonces, pues no sé este año cómo le vaya. Y precisamente porque está involucrado el tráfico ilegal de la totuaba, ¿no? Que es esta otra especie que extraen de forma clandestina del hábitat de esta especie. Y por otro lado también están como por grupos, o sea, ya si nos vamos por grupos, dentro de los mamíferos, pudiéramos decir que el grupo más amenazado son los primates. ¿Sí? Dentro de todos los mamíferos, los primates son los grupos más amenazados. Se considera que de todas las especies de primates, aproximadamente el 60 y algo % se encuentran amenazadas. Y luego, si nos vamos con peces, aproximadamente el 16% se encuentran bajo alguna categoría de amenaza, de categoría internacional, ¿no? En la Unión Internacional, por ejemplo. Si nos vamos al grupo de los reptiles, las tortugas serían de las más amenazadas. De hecho, viéndolo así por grupos de vertebrados, las tortugas se consideran el segundo grupo más amenazado a nivel global, solo después de los primates. Y esto porque también se considera que las tasas de extinción son muy altas, precisamente por la presión que ejerce el ser humano. Algunas especies apenas se estaban describiendo cuando ya se habían extinto. Y pues bueno, son también muy explotadas para comercio ilegal, etcétera, ¿no? Entonces, por eso te digo, depende del enfoque, depende de la especie como lo veas. Sí hay distintas categorías de amenazas, pero yo creo que prácticamente ninguna especie de las que se encuentran en vida silvestre se pueden considerar como libres de amenaza o libres de algún riesgo de extinción. Qué terrible que los primates sean el grupo más amenazado por un primate. Sí. Triste, pero sí. Ay, estos Homo sapiens. Y, por ejemplo, nos estás mencionando que hay organismos internacionales que se dedican a catalogar y a categorizar a la vida silvestre dependiendo del grado de amenaza. Hay una norma oficial mexicana que se encarga de eso. Pero ¿por qué? ¿Por qué es importante tomar en cuenta esto? ¿Por qué es importante ver las amenazas? ¿Qué grupos son los más amenazados? Y poder y protegerlos. Pues bueno, la importancia también lo puedes ver desde varios enfoques, desde el punto ético del derecho que tenemos todas las especies de existir en el planeta, o si lo quieres ver desde la vista antropocentrista del ser humano al centro y todas las demás especies alrededor, es precisamente porque al perderse una especie o al estar amenazadas algunas especies, se pone en riesgo también, a final de cuentas, la subsistencia del ser humano, ¿no? Entonces, es como que nosotros solitos hemos estado cavando nuestra propia tumba, porque precisamente dependemos de todas las especies, y al perderse uno de estos eslaboncitos, si lo vemos como una cadena, pues básicamente nos vamos poniendo en riesgo nosotros mismos. Hay muchas especies que todavía no sabemos cuál es la importancia para las especies, que ya está más que descrito desde hace décadas de cuál es la importancia de mantenerlas. Seguimos pegándoles duro, entonces sí está muy complicado también, pero pues básicamente la importancia sería esa, ¿no? Que a final de cuentas dependemos de la vida silvestre. De la vida silvestre, sí, al fin y al cabo. Sí. Dependemos de ellos. ¿Y qué estrategias son las que se llevan a cabo a nivel internacional o a nivel nacional para poder proteger a la vida silvestre? Pues también son muchas, hay esfuerzos de parte de organismos internacionales, como los que ya te mencionaba, para tratar de regular algunas situaciones de riesgo, como esto del tráfico ilegal,
cada vez se ha tratado de ir controlando un poco más el tratado de especies, hay acuerdos entre los países, se siguen haciendo estudios, es muy importante que continúen los estudios por parte de los especialistas para que nos digan precisamente cómo están las poblaciones, cuáles son las que están ahorita más amenazadas, para tratar de enfocar las acciones de conservación en esa especie o incluso en ese grupo de especies o en ese ecosistema, ¿no? También a veces sería importante tampoco centrarnos únicamente en una especie, sino hacerlo de forma un poquito más global, para tratar de conservar también más con los pocos recursos que de pronto se tienen. Hablando de recursos, el tener recursos económicos es importantísimo para poder conservar la vida silvestre. Si algo he visto en estos años ha sido que las personas que tienen dinero y que tienen el interés por conservar, lo van a hacer, ¿sí? Precisamente porque teniendo el recurso económico, pues tienen el poder de decir, estas tierras son para conservación y punto, ¿sí? Aquí no va a haber ganadería, aquí no va a haber agricultura, aquí no va a haber turismo, aquí no va a haber cacería, aquí no van a entrar ajenos. Entonces, esos son los que pueden como conservar de forma más integral los lugares, pero pues desde luego no podemos comprar y privatizar todo el mundo. Entonces, lo más importante sería continuar los estudios. Se pueden apoyar organizaciones de la sociedad civil, de las que aceptan donaciones, por ejemplo, para continuar con los estudios o para continuar con los esfuerzos. Hay esfuerzos muy padres, muy bonitos que involucran precisamente a la población, que involucran a las personas, a los residentes de las áreas naturales o de algunas zonas que interesan para la conservación, las involucran en los proyectos del conocimiento de las especies, las involucran tratando de hacer más grande el abanico de opciones que tienen para obtener recursos, y pues de esa forma no tienen que depender o no tienen que estar ejerciendo presión directamente sobre los recursos, sino que ya pueden tener alguna otra alternativa económica. Entonces esa pudiera ser alguna de las otras opciones para apoyar. Si les interesa apoyar en conservación de la vida silvestre, lo pudieran hacer a través de alguna organización o fundación que trabaje en este sentido, ¿no? Y por ejemplo, en México, ¿cómo se protege la vida silvestre? En México, bueno, pues existen las áreas naturales protegidas que también han ido aumentando año con año, tanto en cantidad como en área. En extensión se han extendido algunas áreas naturales protegidas. El esquema de conservación en México es diferente al de otros países. Por ahí a veces, como vemos muchos documentales en la tele, nos gusta pensar que un área natural protegida es para no hacer absolutamente nada más que proteger, más que tener como un cerco grandísimo y no dejar que entre gente ni que haya alguna otra influencia. Aquí en México es diferente el concepto de conservación dentro de las áreas naturales protegidas. En México se puede llevar a cabo el aprovechamiento dentro de las áreas naturales protegidas, pero se tiene que establecer con un programa de manejo, ¿no? Es decir, va a haber áreas asignadas dentro de las áreas naturales protegidas que van a ser exclusivamente para conservación, pero va a haber otras áreas que a lo mejor se pueden utilizar para ganadería, para cultivo de forrajes, para que la población que vive adentro de las áreas naturales protegidas pueda tener ese recurso, pero que también esté aislada algunas zonas que son de interés para la conservación. Estaba viendo ahorita que mencionaste a las comunidades, no me acuerdo en dónde lo leí, que se pensaba que en México muchas de las áreas naturales protegidas estaban muy asociadas a las comunidades indígenas y que la vida silvestre y el ecosistema en general asociado a comunidades indígenas estaba siendo conservado por la presencia de esos grupos, que si no fuera por esos grupos, en muchos casos, ya se hubiera perdido esa parte de ecosistema todavía natural, ¿no? Sí, pues es parte de no involucrar, enseñar o transmitir ese conocimiento de qué es lo que se tiene, saber que muchas veces esos organismos vivos a lo mejor tienen un valor más importante que estando muertos, el diversificar las actividades,
el cambiar también los panoramas en las personas, el que se sepa que el tener que producir alimentos para la población humana no significa que se tenga que sacrificar a la vida silvestre y viceversa. El que lleguen biólogos, ecólogos, veterinarios, etcétera, a las áreas naturales protegidas no quiere decir que se les va a quitar el sustento a las poblaciones humanas. Es un tratar de estar en ese equilibrio. Se puede lograr, pues ya actualmente también se ha visto que la agricultura ha ido cambiando a agrosistemas que son como más, no sé, bueno, amigables con el ambiente, como agroecología que le llaman, que ya son estos sistemas que no son de un monocultivo exclusivamente o que tratan de no utilizar tantos químicos para no dañar el ambiente, para no dañar a las especies, y que a final de cuentas se sigue obteniendo un buen rendimiento bueno, si de cultivos, vamos, no se está perdiendo económicamente, se sigue manteniendo el sustento de las poblaciones y no se está afectando a la biodiversidad, ¿no? Es muy complicado porque somos en México como muy tradicionales, es como que pues es que así lo hacía mi abuelito, o así lo hacía mi mamá, o así lo hacía mi papá, y así lo vamos a seguir haciendo nosotros. Entonces, sí es un proceso lento, pero que creo que también es posible si también el gobierno ayudara bastante en hacer ese cambio en los paradigmas, ¿no?, que existen. Totalmente de acuerdo. Y, por ejemplo, las personas que nos están viendo en sus casas, ¿qué podrían hacer para favorecer la conservación de la vida silvestre? Ok, pues de las primeras cosas es respetar la vida silvestre, ¿sí? En todo sentido. Normalmente, otra vez repitiendo, aquí en la laguna, están, por ejemplo, las áreas naturales protegidas alrededor, estamos en medio del semidesierto, entonces a la gente nos gusta ir a ver dónde está el agua, a tratar de mojarnos los pies un ratito cuando hace más de 35 grados centígrados y demás, pero desafortunadamente pues hay mucha gente que además de que le gusta ir, le gusta dejar como su huella, ¿no? Dejar su tiradero de basura, entonces eso completamente no recomendado para alguien que le gusta la conservación, que le gusta el observar a la vida silvestre, respetar mucho los animales, respetar mucho a las plantas cuando vamos, en el sentido de no tener que agarrar a todas las especies que vemos, por más bonitas que se nos hagan, no querer llevarnos todo a la casa, tratar de ser más conscientes con nuestros hábitos también, tratar de cambiar algunos hábitos de consumismo, si pensar primero, ¿necesito o no necesito lo que estoy viendo en la tienda? Si no lo necesito, pues igual dejarlo, porque ese consumismo, esa globalización que existe actualmente, pues sí repercute mucho en lo que se está demandando para que haya, ¿no? Es decir, se está afectando también a los ecosistemas a través de la demanda. Otras cosas, si les gusta, por ejemplo, lo que ya comentábamos de estar como rodeados de vida silvestre y demás, lo pueden hacer desde sus casas, por más sorprendente que parezca. En el jardín de mi casa empezaron a llegar colibríes y pues ahora trato de tenerles plantas que les gusten para que lleguen y se alimenten. También se trata de poner algunos jardines de polinizadores para que también puedan estar dentro de la ciudad, porque a final de cuentas la ciudad se convierte o se puede convertir en un hábitat para las especies que estaban aquí antes que nosotros, pero pues hay que ayudarles a brindarles esos recursos, esos medios. Sí. Estoy de acuerdo. Y más, yo pienso que es difícil dejar de consumir por completo, nos moriríamos de hambre, pero es importante el consumo responsable, ¿no? O sea, saber qué es lo que estoy consumiendo, de dónde viene lo que estoy consumiendo, porque luego no nos enteramos, ¿no? Por ejemplo, mucha gente no sabe que los atunes están en peligro de extinción. Y seguimos comiendo atún. Bueno, yo no como atún ya. Pero, o sea, ese tipo de cosas como que son importantes, ¿no? Y que a veces ni sabemos qué onda. Ir un poquito más allá de llevar tu bolsa porque ya es moda, ¿no? Sino como que enterarte un poco más de lo que estás consumiendo. Creo que es importante eso. Sí, ese cambio de hábitos sí se requiere, sí es muy importante, y es poco a poco, ¿no? Como dices, no es drástico, no es como que
al día siguiente ya vamos a vivir en cavernas para no usar luz y demás. No se trata de eso, son cambios paulatinos. Yo soy carnívora, me gusta mucho comer carne, pero sí trato de no hacerlo todos los días, ¿no? Es ir reduciendo la cantidad de carne porque es el impacto que tienen las vacas en el Sí. ecosistema, porque no es nada más la vaca, ¿no? Es todo lo que hay detrás de la vaca, la contaminación que ocasionan con, pues básicamente con sus gases, la contaminación que se genera o la pérdida de hábitat que se genera por el cultivo de los forrajes y demás. Entonces es como dices, como el estar consciente de, híjole, ¿qué estoy consumiendo? Lean la letra chiquita, qué es lo que estoy consumiendo. No evitar desde luego consumir organismos o conseguir organismos que provengan directamente de la vida silvestre y sin permiso. Hay formas de tener especies exóticas en la casa, siempre y cuando estén reguladas por la Secretaría del Medio Ambiente y los Recursos Naturales aquí en México. Hay formas de hacerlo, hay formas legales, simplemente busquen la forma. Muchas veces les va a salir más barato irse por lo legal que irse por lo ilegal, entonces, pues nada como eso, ¿no? Como leer la letra chiquita y estar conscientes de lo que estamos consumiendo. Pues muchísimas gracias, Sara. La verdad es que pues yo no puedo evitar sentirme mal con esta plática. Sí, pero es importante saberlo y es importante hacer algo, ¿no? No nada más como lamentarnos y llorar, sino hacer algo y todos podemos hacer algo, como ya escucharon a la maestra Sara. Muchísimas gracias. No, por nada, gracias a ustedes, Brenda. No, gracias a ti por darnos de tu tiempo, que sé que tu agenda es muy apretada. No, para nada. Y pues bueno, de parte de todo el equipo de Depende de la Especie, deseamos que todos estén muy bien en sus casas, cuidándose, que sus familias estén muy bien, no salgan, escuchen todo nuestro contenido que les recordamos que está en Spotify, está en Apple Podcast y pueden ver el contenido visual en YouTube y en Facebook. Así es que estén muy bien, cuídense, protéjanse, no salgan de su casa y recuerden que, como decía el escritor Arthur C. Clarke, la magia es solo ciencia que no entendemos aún. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias. Si quieres escuchar el episodio completo, puedes hacerlo en Spotify y en Apple Podcast. No olvides darle like al video, suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales como Depende de la Especie.